Investigación activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. ¿Sabes qué es el cambio climático? ¿Qué es el caos y el sistema complejo? ¿Por qué aumenta el número de cáncer en nuestra población? ¿Hasta dónde llegan los avances tecnológicos? Esto y mucho más en Investigación Activa. Bienvenidos a su espacio Investigación Activa, dedicado a descubrir los interesantes datos en el área de la salud, las ciencias sociales, tecnología e investigación científica en general. Nuestro tema de hoy, la alimentación del venezolano. Y para hablar sobre este tema tenemos a la profesora Yurimay Quintero, profesora de la Escuela de Nutrición, especialista en bioquímica y nutrición. Bienvenida, profesora. Buenos días, gracias por la invitación a este programa tan interesante de investigación y que pone en alto nuestra academia en la Universidad de los Andes. Aquí estamos para conversar un poco acerca de la alimentación que actualmente tiene el venezolano y cómo estamos a través de toda esta situación que se está viviendo actualmente, cómo se está viendo afectada esta situación de salud y desde el punto de vista del estado nutricional, la situación nutricional de cada uno de los miembros de las diferentes familias, hogares venezolanos. Sí, profesora, queríamos conocer desde el principio, ¿qué requiere cualquier persona para que su organismo funcione normalmente en cuanto a alimentación? Sí, todo individuo normal tiene una cantidad de requerimientos básicos en cuanto a calorías o energía y a nutrientes fundamentales como son los macronutrientes que nosotros conocemos como las proteínas, las grasas y los carbohidratos y algunos nutrientes o micronutrientes esenciales como las vitaminas y minerales. En el caso del venezolano, hay un requerimiento promedio ponderado que trabajamos en Venezuela de aproximadamente 2.300 calorías. ¿Cómo ha variado esa dieta del venezolano, la parte tradicional, lo que estamos viviendo ahora? Actualmente ha evolucionado mucho. Tenemos datos específicos que nos hablan desde el año 1998 hasta el 2013, donde vemos que principalmente la alimentación del venezolano es a base de cereales. Sin embargo, desde el 2013 hasta la fecha actual, esos datos han cambiado. Actualmente, aunque la dieta del venezolano se basa en cereales, en grasas principalmente y poca cantidad de proteína, había antes del 2013 un aporte considerable del consumo de proteínas, pero del 2013 al 2016 hemos visto que el consumo de proteínas ha disminuido y otro aporte importante que lo proporcionan los cereales y los granos y leguminosas también ha disminuido. Eso está afectando la calidad de vida del venezolano y está afectando también el estado nutricional del mismo. Profesora, por lo menos hay reportes, ustedes me imagino que hacen seguimientos sobre qué se está haciendo, cuál es por lo menos en el caso de las madres. Tenemos una baja alimentación. Luego entonces nace el niño, ya viene con un problema nutricional, no solamente es la madre, sino también entonces el niño, y luego van de una u otra forma a tener una serie de consecuencias. ¿Hay reportes ya de lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto a esto? Sí, tenemos encuestas nacionales como la ENCOVI, que es la encuesta de condiciones de vida del venezolano del año 2014-2015 y la última edición que tenemos de los meses agosto, septiembre y octubre del 2015, incluyendo noviembre, donde ya nos reportan que hay desnutrición en madres embarazadas, lo que trae como consecuencia que el producto de su gestación, que son los niños, nazcan con bajo peso al nacer, y no solamente con eso, hay una malnutrición oculta, que en este caso son las deficiencias de nutrientes importantes como el hierro, que esto afecta el desarrollo cognitivo y cerebral de nuestros niños. Entonces, a futuro no muy lejano, los niños que ya inmediatamente, ese estudio se ha hecho desde los últimos trimestres del 2015, ya para esta fecha del 2016, tenemos niños con bajo peso que al futuro van a ser niños que no van a tener un rendimiento escolar satisfactorio, ni desde el punto de vista intelectual, ni desde el punto de vista de la salud. Entonces ya hay reportes importantes. También hay otras investigaciones en las áreas de Caracas, específicamente en los distritos de Miranda, en el área del Zulia. Nosotros aquí en Mérida también llevamos algunos estudios donde encontramos desnutrición en niños escolares. Cuando hablamos de la edad escolar estamos hablando específicamente de niños a partir de lo que son entre 7 y 12 años.
y ya tenemos problemas de desnutrición en estos rangos de edad. O sea que la situación que ha venido, ocasionando esto ha sido el deterioro en la calidad de la alimentación del venezolano, que lo hemos evidenciado con el paso de los años. Profesora, vamos a una breve pausa. Enseguida seguimos con Investigación Activa. Continuamos, amigos, con nuestro tema de hoy, la alimentación del venezolano, y nos acompaña la profesora Yurimay Quintero, profesora de la Escuela de Nutrición de nuestra universidad. Profesora, pues con todo lo que usted nos ha dicho, pues nos preocupan muchísimas cosas. Entre ellas, por lo menos tenemos entonces la incógnita, ¿cuántas veces está comiendo el venezolano? Sí, actualmente algunas investigaciones están reportando, por ejemplo, en el área capital, que se han hecho algunos estudios, inclusive acá en el estado Mérida, a nivel del sur, a nivel del oriente del país, que se están realizando solo 2 comidas al día. Esto es bastante preocupante, en virtud de que el aporte de calorías que se necesitan como requerimiento mínimo para tener el adecuado estado de salud del individuo no se está cubriendo. Además que las calorías están siendo a expensas de alimentos muy económicos o digamos muy baratos o accesibles, en virtud de que la disponibilidad alimentaria y el acceso a los alimentos está bastante limitado. Hoy en día las personas gastan más en alimentos, ¿verdad? Es decir, el ingreso que ellas perciben lo gastan mucho más en alimentos que en otras necesidades básicas. Entonces prácticamente estamos incurriendo en una inseguridad alimentaria. Recordemos que desde el punto de vista de la inseguridad alimentaria, cuando se gasta más del 30% del ingreso que nosotros percibimos en alimentación, ya hay inseguridad alimentaria. En el estado Mérida tenemos muchas zonas, tanto rurales como periurbanas, que ya tienen riesgo de inseguridad alimentaria en ese aspecto. Y al tener un riesgo de inseguridad alimentaria, pues por supuesto el estado nutricional del individuo se ve afectado. ¿Quiénes están padeciendo más el problema? Los grupos vulnerables. ¿Cuáles son esos grupos vulnerables? Principalmente los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas, los niños escolares, en algunos casos los preescolares, y por supuesto el adulto mayor, que muchas veces el adulto mayor es un tema que no se toca, pero ellos también sufren las consecuencias del problema de la malnutrición por déficit, y ya estamos viendo características importantes de desnutridos. Entonces, es decir, estamos batallando con 2 problemas fundamentales. Por un lado tenemos el problema de la obesidad, que está atacando a la población económicamente activa, que está llevando sedentarismo, que tiene cifras de obesidad que de verdad son interesantes, que afectan sus funciones fisiológicas, cardiometabólicas, cardiovasculares. Y por el otro lado tenemos también la doble carga, eso se llama doble carga en alimentación, el problema de la desnutrición en los grupos vulnerables. Entonces tenemos unas condiciones importantes que hay que resaltar, que están desfavoreciendo todos estos aspectos: el acceso a los alimentos, la disponibilidad de los mismos, el sistema de compras. Ya hay bastantes restricciones con el sistema de compra. Otra cosa importante es la disponibilidad de los alimentos a nivel del anaquel. Hay estudios donde se informa, por ejemplo, la inexistencia de rubros en establecimientos. No existen los rubros en los anaqueles principalmente más visitados por los venezolanos, como la harina de maíz, la leche en polvo, el arroz, la pasta, que son rubros importantes, aportan una cantidad de nutrientes fundamentales. Y si hablamos de los rubros que dan el aporte de proteínas, como el pollo, la carne, son bastante inaccesibles para poder adquirirlos por muchas de las personas que están en una condición de inseguridad alimentaria. Contando con esto, tenemos cifras alarmantes en cuanto a los niveles de ingresos. Por ejemplo, el 87% de la población afirma que los ingresos no les alcanza para comprar alimentos. Y el 12.1% reconoce estar comiendo 2 veces al día. En algunas ocasiones hay hogares que han dejado de adquirir, el 50% de los hogares ya no consumen ni leche, ni pescado, ni huevos, mucho menos los tubérculos, los granos, ¿verdad? Y las leguminosas. Entonces esto afecta enormemente la calidad de vida de la población venezolana. ¿Y qué sería lo ideal? En este caso nosotros sabemos que una alimentación ideal para una población o para un individuo debe estar basada en el consumo de cereales, proteínas, frutas, verduras, hortalizas, lácteos, y estos son los que vemos que están bastante restringidos.
si nosotros tenemos un desequilibrio en alguna de estos nutrientes importantes, es decir, de estos alimentos que aportan esos nutrientes importantes, vamos a tener una calidad de vida inadecuada, un estado nutricional que se afecta y vamos a encontrar problemas de déficit tanto en peso como talla, problemas de déficit en nutrientes fundamentales como el hierro, el zinc, el calcio. Preocupa, alarma bastante la situación del consumo de leche, porque nuestros niños necesitan el calcio para la formación de los huesos y actualmente el consumo de leche ha disminuido en relación a otros años anteriores que teníamos disponibilidades adecuadas del suministro de la leche y hoy en día no las tenemos. Entonces ese consumo de leche disminuye y el fortalecimiento de los huesos en los niños en periodo de crecimiento es fundamental. No tenemos esa cantidad de nutrientes. Además de eso, estamos encontrando deficiencias marcadas de hierro porque uno de los alimentos principales que aporta el hierro es la carne. ¿Cuántos venezolanos están pudiendo comprar carne? Casi nadie puede tener acceso. En este caso, los hogares más pobres y más vulnerables son los que más difícilmente tienen acceso al consumo de carne. Es que aparte de que no hay en algunas ocasiones, pues tampoco las familias tienen los recursos económicos para adquirirlo. Así es. Vamos a la pausa, profesora, y en breve entonces continuamos conversando sobre este importante tema, pues que nos preocupa no solamente a nosotros, sino a todos, pues porque somos víctimas de él. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Investigación Activa hablando sobre la alimentación del venezolano con nuestra invitada Yurimay Quintero, profesora de nutrición. Bueno, nosotros que te habíamos dejado una pregunta al aire, Carmen, estabas hablando sobre los... Sí, sobre aquellos alimentos más comprados, profesora, porque claro, tenemos algunos que podemos adquirir, pero con nuestros bajos recursos pues son incomprables. Uh-huh. En la actualidad, ¿qué es lo que compra el venezolano? Actualmente la última información que tenemos, ¿verdad?, que nos reporta el ENCOVI, porque no hay ahorita más cifras oficiales, sino las investigaciones que tenemos de la encuesta de condiciones de vida, las investigaciones que se hacen en la Universidad de los Andes, la que hace la Universidad Central de Venezuela, la Simón Bolívar, inclusive aquí la ULA, que tenemos también el Centro de Investigaciones Agroalimentarias, la Escuela de Nutrición, vemos que lo que mayormente está consumiendo la gente en líneas generales es la harina de maíz, el arroz, pan, la pasta, grasas, y ha disminuido el consumo de pollo, carne y legumbres. Sin embargo, estos son los productos de primera necesidad. Son los más difíciles de acceder, de poder comprar el venezolano. Entonces, si estos eran los que se estaban reportando en los primeros trimestres del 2016, ya vamos por el segundo trimestre, donde la situación se ha encarecido y se ha, fortalecido más en la deficiencia de la adquisición de estos alimentos. Entonces, esto quiere decir que la alimentación habrá variado bastante desde el primer trimestre hasta ahorita, porque para nadie es un secreto que es difícil acceder a la harina de maíz, es difícil acceder al arroz, al pan y la pasta. Son 4 alimentos fundamentales que no dejan de estar en la alimentación del venezolano y que pertenecen a la dieta del mismo. ¿Qué hacer entonces? Ahí partimos de tener alternativas, de trabajar con alternativas nutricionales. ¿Qué es lo que le decimos a la gente? No se angustie, no se preocupe, porque esa es una de las primeras preocupaciones que tiene el venezolano. ¿Cómo consigo la harina? ¿Cómo consigo el arroz? ¿Cómo consigo la pasta? Tenemos que trabajar con otros alimentos que nos proporcionen alternativas. En el caso, por ejemplo, de la leche, que es un alimento bastante difícil de conseguir, trabajamos con otras leches artesanales que podemos procesar, leche de avena, leche de arroz, leche de cebada, que son un poco más accesibles. Las maneras de prepararla, usted por internet busca cómo preparar una leche de arroz o de cebada y le sale cómo hacerla, ¿verdad? En el caso de la harina de maíz, que a veces la gente, si no tiene una arepa, no está tranquila, usted puede hacer arepas de otras preparaciones, puede hacerlas de calabacín, con avena, puede utilizar arepas inclusive de otros rubros, como por ejemplo algunos cereales, auyama, puede utilizar, estamos viendo que la gente está recurriendo a otras alternativas de plátano, de cambur, están haciendo alternativas para, tratar de sopesar esta deficiencia que tenemos en la harina. Sí, es un cambio también de conducta del venezolano. Exacto. ¿No? Porque claro, ya que no tienes esto, no es fácil adquirirlo, claro, buscas una alternativa. Entonces, bueno, tenemos también pensado, porque ustedes tienen un boletín nutricional que nos pueden dar alternativas
para nosotros buscar esas soluciones que se hacen cada vez más difíciles. Sí, nosotros tenemos también un grupo de investigación llamado GANAS. Justamente sus iniciales se llaman Grupo de Nutrición y Alimentación Saludable. Nosotros emitimos unos boletines, ya llevamos el boletín número 6 este año, donde nosotros hablamos de alternativas nutricionales. Estos boletines están a la orden, aquellas personas que quieran acceder a ellos pueden escribirnos, enviar mensaje de texto al 0424-717-7900, con gusto les recibimos, o el WhatsApp, pueden enviarnos mensajes y ahí podemos darles la información, nos envían su correo y les enviamos los boletines. Son sin fines de lucro, sin ningún costo. De igual manera nosotros atendemos a las personas que necesiten algún tratamiento especial nutricional, lo hacemos sin fines de ningún costo, claro, sin fines de lucro. O sea, que las personas interesadas pueden acercarse a la facultad. Pueden acercarse a nuestra facultad, pueden a través de este teléfono que les acabé de mencionar, pueden ubicarnos. En cuanto al consumo de grasas, fíjense que uno de los alimentos principales es la margarina y la mayonesa. No hay margarina y mayonesa para el venezolano, pero utilicemos alternativas. Si nosotros utilizamos la mayonesa para aderezar, busquemos aderezos naturales a base de vinagre, a base de limón, a base de mostaza, que son más sencillos y los podemos trabajar. Y las grasas importantes que proporcionan la margarina, utilicemos el aguacate, que tiene una cantidad importante de ácidos grasos que son bien buenos y son bastante importantes, ¿no? Entonces hay que jugar con las estrategias. Si no tenemos pan y pasta, podemos entonces sustituir por algunos soufflés de vegetales, algunos pasteles de vegetales que son bien interesantes y usted puede preparar. Todas estas alternativas nutricionales nosotros estamos ganados a llevarlas a la gente. Yo creo que lo que hace falta es divulgación de la información. La gente necesita saber qué otras cosas debe comer, si no encuentra, qué otras alternativas hay que hacer. Y yo creo que ahí hace falta mucha campaña publicitaria en ese aspecto. El Estado debe promover en este momento, de esta situación coyuntural, una política donde se haya una promoción, divulgación de información de alternativas nutricionales. Y no la tenemos. El Instituto Nacional de Nutrición trabaja, ellos tienen una página web, pero no llega a todos. Entonces ahorita nuestros medios masivos de comunicación tienen que trabajar en esto, en llevar alternativas a la gente. Eso hay que hacerlo. Claro, es importante, por eso, bueno, es prácticamente pues nuestra labor desde los medios universitarios llevar esta información pues a todos ustedes, porque pues si no estamos alimentados, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacer nuestra vida diaria? Claro, vamos a repetir el número de contacto 0424-7177-900, Grupo GANAS. Bueno, ahí encontrarán, esto es increíble, tiene, leche de avena, cómo preparar todas esas cuestiones, nosotros que tenemos hijos todavía escolares, como quien dice. Claro. Bueno, llegamos hacia el final, profesora. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos entonces llevándole información a todos ustedes con respecto no solamente a este tema, sino a muchos más y que son de interés para todos. A todos ustedes, muchas gracias por haber compartido nuestro espacio Investigación Activa. Investigación Activa. La investigación científica y los avances en tecnología en 25 minutos, dedicados a la ciencia y sus actores. Esto y mucho más en Investigación Activa.